Amén. Amén. Les doy la buena noche a todos mis hermanos que están en nuestro hogar, a todos mis hermanos que también están haciendo culto en sus hogares, en nuestro ministerio de la restauración. Un saludo y muy buenas noches para todos. Soy el pastor Marcos Vitti, el cual hoy día el Señor me ha encomendado la palabra de Él, ¿cierto? La cual se encuentra en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Filipenses, queda después de Efesios, Filipenses y después viene Colosenses, las cartas del apóstol Pablo. ¿Amén? Como título dice luminares en el mundo. Filipenses, capítulo 2, versículo 12, solamente el 12. Amén. Amén, Señor. Amén, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Le doy lectura? Escúchenlo nomás. Escúchenlo nomás. Amén. Amén. Le doy lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Le doy lectura nuevamente. Amén. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Voy a orar para que Dios ponga palabras, ¿cierto?, en mi boca, ocupe mi vida por misericordia. Amén. Papito amado, Dios de los cielos, nuevamente nos dirigimos delante de su presencia, dándole gracias por su gran amor, por todo lo hermoso, maravilloso que ha sido con nosotros, Señor, de las promesas que usted nos hizo un día, Señor, al comenzar, Señor, esta pandemia, Padre amado los cielos, que usted en cada hogar, Señor, donde nosotros hiciéramos culto de nuestro ministerio, usted nos visitaría, Señor. Y así ha sido, Señor, en cada culto, Señor, que hemos podido realizar, Señor. Padre mío, usted se ha hecho presente, Señor, amado los cielos. Gracias por su presencia, porque nos ha traído paz, nos ha traído gozo, nos ha traído alegría, Señor, amado los cielos, a nuestras vidas, Señor. Gracias por todo, Padre amado los cielos. En esta hora, Señor, queremos, Señor, tener un oído presto, atento, para escuchar, Señor, su voz, su palabra, Señor, y poner por obra lo que usted demanda, Señor, en lo que nosotros estamos mal, en lo que nosotros estamos cayendo, bajando nuestros brazos, Señor. Hoy día levántenos, Padre amado los cielos. Se lo ruego por misericordia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Las glorias son para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor le bendiga, amén. Amén. Si usted no sabe quién es en el Señor, yo le puedo decir que, como dice el título, luminares en el mundo. O sea, usted es la luz del mundo. Amén. Usted es el que sazona esta tierra, ¿cierto?, con la palabra del Señor, trayendo palabra de Dios a muchos lugares donde somos la luz del mundo, ¿cierto? Porque este mundo está en oscuridad. Amén. Dios nos ha escogido, ¿cierto? Nos ha llamado para ser hijos suyos, ¿cierto? Él pagó un alto precio, el cual hoy día muchos no lo valoran, ¿cierto? Y pareciera que en el andar y en el caminar y en los años en el Evangelio parece que a nosotros se nos va olvidando el sacrificio inmenso que hizo nuestro Señor Jesucristo para darnos a nosotros esta salvación tan grande. En el libro de los Hebreos dice: ¿cómo escaparéis, dice el Señor, de esta salvación tan grande? Dice, descuidando esta salvación, dice el Señor. ¿Cómo escaparemos si nosotros descuidamos esta salvación tan grande? Así la mira Dios, la salvación. Y nosotros parece que la miramos como chiquitita. Como no le damos la importancia, como que es pequeña. Todo el trabajo que hizo nuestro Dios, ¿cierto?, con ese plan de salvación,
que de enviar a su Hijo, ¿cierto?, a sufrir por nosotros, a pasar, ¿cierto?, por la cruz, ¿cierto?, del madero, Señor, todo lo que le hicieron, ¿cierto?, es para nosotros hoy día es como, ya lo hizo, pasó, a nosotros no nos importa ya. Creyendo nosotros que todos los cristianos, ¿cierto?, vamos a alcanzar salvación. Pero pareciera que no es así. Porque muchos hemos descuidado, ¿cierto?, la salvación. Y aquí lo dice, que no descuidéis esta salvación, que no la descuidemos. Y el apóstol Pablo enseña, ¿cierto?, que estando él presente, ¿cierto?, el pueblo de Dios, ¿cierto?, obedecía, dice, sí, obedecían. Pero una vez que yo no esté, yo quiero que sigan obedeciendo. Es como lo que Jesucristo dejó, ¿cierto?, en la tierra, esta guía. Que nosotros obedezcamos a la palabra del Señor, que esto a nosotros nos llevará, ¿cierto?, a la bendición de poder alcanzar salvación un día. Pero si nosotros nos desviamos de la palabra del Señor, ¿alcanzaremos salvación? Que Dios nos ayude, ¿cierto? Porque este plan de Dios de venir a la tierra, ¿cierto?, nuestro Señor Jesucristo, a salvar a los pecadores, ¿cierto?, lo cual dijo el apóstol Pablo, yo soy el primero. Y yo digo, yo soy el segundo, ¿cierto?, que le doy gracias al Señor porque ha venido en rescate de nosotros los pecadores. Dice en el libro de los Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y así estábamos todos apartados de la gloria de Dios. No teníamos ninguna esperanza de salvación, de alcanzar salvación. De la promesa que el Señor nos hizo de que un día, ¿cierto?, alcanzaremos salvación, volaremos al cielo y tendremos una morada fija nosotros donde vivir, donde morar. Mientras los seres humanos, ¿cierto?, buscan lugares, ¿cierto?, donde irse en un tiempo más lejano, ¿cierto?, o cercano, porque este mundo ya casi no da para más, ¿cierto?, con todo lo que está sucediendo en la tierra, ¿cierto?, y con todo lo que va a venir más adelante, porque no vendrán tiempos mejores. Pero el hombre está tratando de llegar a la luna, de llegar a Marte, ¿cierto?, para poder habitar, ¿cierto?, y escapar de este lugar. Mas Dios a nosotros nos ha dicho que Él nos está preparando un lugar, una morada, un hogar, para que nosotros, cuando despeguemos de esta tierra, podamos llegar a vivir allá, a aquel lugar, Amén. Al tercer cielo. Amén. Pero para eso no tenemos que caernos de la gracia del Señor, y es los tiempos que estamos viviendo y en la fecha que estamos viviendo, donde muchos cristianos, ¿cierto?, descuidan la salvación. El Señor dice algo muy fuerte en su palabra, que el hombre en estas fechas, ¿cierto?, 18 de septiembre, fiestas patrias, ¿cierto?, y Año Nuevo, y Pascua, ¿cierto?, el hombre, el ser humano, ¿cierto?, toma, fuma, se droga, ¿cierto?, y el cristiano, el evangélico, también muchas veces cae, ¿cierto?, se cae de la gracia del Señor y vuelve atrás. Y Dios tiene una palabra muy fea que dice que el cristiano, que no vuelva a su vómito, que no vuelva atrás, dice el Señor. Amén. Porque quiere que nosotros avancemos, quiere que crezcamos, quiere que sigamos adelante. Amén. Quiere que nosotros, sigamos caminando en este caminar que ha sido difícil, pero no imposible de caminar con Él. Porque gracias a Él, ¿cierto?, a lo mejor hoy día no están abiertas las iglesias, pero Dios tiene la promesa que nos hizo de visitarnos. Amén. Que le damos gracias al Señor porque Él viene a nuestras vidas, ¿cierto?, y nos da esa esperanza de nosotros poder seguir adelante con la promesa de que aquí en el hueco de su mano tiene Él el mar, pero en la otra mano, en el hueco de su mano, nos tiene nosotros. Y que a pesar de todo lo que pase en la tierra, ¿cierto?, esta promesa es de Dios, nada nos pasará. Él nos va a proteger y nos va a cuidar, como la gallina dice que cuida a sus polluelos. Amén. Así, pero el hombre, ¿sabe qué? No ha querido ser corregido porque dice el apóstol Pablo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Él, cuando tomó esta bendición de ser un apóstol, ¿cierto?, y de poder ir por el mundo entregando el plan de salvación, levantando hombres poderosos en el Señor, pastores, le tocó dura tarea. Tuvo que pagar un precio, ¿ya? Tuvo que corregir a un apóstol que a lo mejor para muchos era un gran apóstol, ¿cierto?, que era el apóstol Pedro, el cual lo encontramos en el libro, en Romanos, y en el libro del apóstol de los Hechos, donde dice
que él tuvo que encarar, ¿cierto?, a Pedro y corregirlo y ordenarlo porque él estaba haciendo algo que no debía de hacer, de juntarse con los gentiles, ¿cierto?, y comportarse como gentil. Y el apóstol Pablo tuvo que llegar a aquel lugar, cierto que él venía después del apóstol Pedro y de todos los apóstoles que Dios había llamado, y tuvo que ir con la autoridad del Señor a corregirlo y a ordenarlo. Y no a muchos hombres les gusta que lo corrijan y que lo ordenen, porque muchas veces creemos que estamos haciendo las cosas bien. Y él tuvo que ir y encarar, ¿cierto?, cara a cara, dice el apóstol Pedro, y decirle lo que estaba mal, lo que estaba haciendo. Y hoy día, en la iglesia, ¿cierto?, en la hermandad, hoy día cuando los pastores corrigen a la iglesia, los hermanos se enojan y se van de la iglesia. Se van de la iglesia buscando la iglesia perfecta, la iglesia donde no se les llame la atención, donde no se les corrija su andar y su caminar, ¿cierto? Porque siempre cree uno que está bien. Pero ¿cuánto oramos? ¿Cuánto ayunamos? ¿Cuánto buscamos de Dios? ¿Cuánto cumplimos con Dios? Que Dios nos ayude, ¿cierto?, a que nosotros podamos obedecer, ¿cierto?, a Dios. Amén. ¿Sabe que cuando esta es la semana donde el enemigo más trabaja en la mente de las personas? ¿Ya? ¿Por qué eso lo digo? Porque para destruir el plan de Dios, el enemigo es mandado a hacer. Amén. Y el hombre también es mandado a hacer para justificarse. No, si hoy día, esta semana, ¿cierto? Sí, yo puedo tomarme una copita de vino, yo puedo compartir con mis amigos, pero hay peligro. Amén. Hay peligro. Cuando Satanás vino en forma de serpiente a destruir el plan de Dios, ¿cierto? Habla, dice, ¿cierto? Adán se justifica con la mujer, dice, la mujer le dice a Dios que me dio, ella trajo el fruto y yo comí, se justificó, dijo, ella lo trajo y porque ella lo trajo yo comí, se justificaba con Dios. Ella decía, y del árbol de la mujer trajo, la serpiente me engañó y yo comí. O sea, los dos se justificaban y prácticamente el hombre le echaba la culpa a la mujer le echaba la culpa a la serpiente. Amén. Pero lo que hizo la serpiente, ¿sabe qué fue? Escuchar la voz del enemigo. Amén. Y no la voz de Dios. Y hoy día, esta semana, ¿cierto? Muchos van a escuchar la voz del enemigo. Señor. ¿Ya? ¿En qué sentido? En que muchos cristianos en esta fecha caen. Que no es lo que Dios quiere. No quiere Dios que el hombre se aparte de él. No quiere Dios que uno se aparte, que uno tiene que cuidar su salvación. Tiene que cuidarla. Y eso quiere decir en dónde tú vas, ¿cierto? Con quién te juntas y con quién compartes, ¿cierto? Porque el enemigo te está esperando para hacerte caer. Porque ese es el plan del enemigo. Así como destruyó, ¿cierto?, el plan de Dios en el huerto del Edén, así él siempre está queriendo derrumbar, ¿cierto?, el plan de Dios con nosotros. Pero ellos, al desobedecer a la voz de Dios y obedecer la voz de Satanás, ¿cierto?, pagaron una consecuencia. Dice, con dolores, ¿cierto?, serán tus preñeces. Y a él le dice, con el sudor de tu frente te ganarás el sustento, ¿cierto? Porque la tierra maldice Dios en ese momento la tierra, y dice, ya la tierra no dará tu fruto, sino que dará espino y cardo, dice el Señor. Y con eso tú te ganarás el sustento, con el sudor de tu frente. Porque Dios no pasó por alto el que ellos se hayan caído, se hayan equivocado, ¿cierto? No pasó por alto la desobediencia. ¿Me entiende? Así lo hizo también con Saúl. No pasó por alto la desobediencia de lo que Dios le mandó a decir a Saúl. No fue el presente Dios a decírselo. Mandó a Samuel para que le dijera. Y así hoy día Dios tiene a los pastores, ¿cierto?, para decirle a usted y a muchos de sus hijos lo que uno está equivocado y lo que Dios está mandando a avisar a través de los siervos. Y muchos no reconocen y no quieren obedecer, creyendo que los siervos, ¿cierto?, los pastores, no, es que el pastor, no, este pastor no es ungido. No es que este pastor es aquí. No es que este pastor allá. Pura excusa, igual como lo que hizo Adán y Eva, con excusa, ¿cierto?, de decir, no es que la mujer que tú me diste, no es que la serpiente que me habló. Y así se llega el pueblo de Dios en pura excusa, ¿cierto?, excusándose y excusándose. ¿Sabe que cuando Dios llama a Noé y destruye la tierra, dice el Señor que la maldad de los hombres ya se había multiplicado en la tierra, ya no daba más Dios, ¿cierto?, con lo que había sucedido ahí. Génesis capítulo 6, y se arrepintió Dios, dice Jehová, de haber hecho al hombre en la tierra que le dio. Y le dolió en su corazón, dice el Señor, a él. Dice,
Y en el capítulo 7 dice, y me arrepiento de haberlo hecho. Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, porque su caminar y su andar es de continuo al mal, a dejar de hacer lo que Dios te pide. Porque imagínense hoy día muchas iglesias cerradas. ¿Estará la hermandad haciendo la voluntad de Dios? ¿Estará orando, ayunando, cierto? Si la iglesia no tienen alguna comunión, no están comunicándose, no están siendo guiadas por un pastor, cierto, que les enseñe y les corrija, y que la lleve a la oración, al ayuno, y que la lleve a la obediencia. Hoy día, este año, déjenme decirles que va a ser el año donde más cristianos van a caer. Y no porque lo diga de maldad, ni mucho menos, sino que porque muchas iglesias están cerradas. Y también los pastores han dejado las ovejas, ¿cierto? Y las ovejas andan sueltas, andan solas, sin pastor que las pueda guiar. Por eso tenemos que darle tanta gracia al Señor, que desde el día que Él dijo, pastores, digan a mi pueblo, enseñen a mi pueblo, corrijan a mi pueblo, a cada departamento, dorca, varones, jóvenes, escuela dominical, y háganlos trabajar. Háganlos trabajar porque yo estoy con ustedes. Y ha sido la bendición de poder trabajar nosotros durante todos estos meses, ¿cierto? En presencia del Señor. Comentábamos el otro día que en un culto, ¿cierto? Una hermana, el Señor la bautizó en lengua y hablaba en lengua, y no dejaba de hablar en lengua. Porque el Señor visitó ese hogar. Y así como ha visitado este hogar, ¿cierto? La promesa de Él es que visitaría los hogares de nuestro ministerio. Amén. Y así ha sido. A Dios le dolió en su corazón, ¿cierto? De la maldad que había en ese tiempo, en el tiempo de Noé, ¿cierto? De poder destruir el mundo y destruir todo lo que en el mundo habitaba, así como el ser humano, como los animales, todo lo que había. Le dolió en su corazón hacerlo, pero lo tuvo que hacer. ¿Qué le hace pensar a usted que nosotros estamos mejor que en aquellos tiempos, si la maldad ya ha llegado a lugares que insospechamos? Los padres matando a los hijos matando a los padres, los hombres matando a sus esposas, a sus hijos, violaciones, guerra, hambre, rumores de guerra, terremotos, maremotos, todo. ¿Qué le hace pensar? El homosexualismo, ¿cierto? Se ha desbordado. Todas esas cosas son los tiempos que estamos viviendo. Tiempos de que estamos llegando al final, ¿cierto? De que Dios, así como Dios comenzó, ¿cierto?, este mundo, a preparar este mundo, así también tiene un fin para este mundo. Que Dios nos ayude, ¿cierto?, para que nosotros sigamos orando, como decía nuestra hermana, en la oración y en el ayuno, debemos de orar los unos por los otros. Amén. Los fuertes ayuden a los débiles en la oración. Amén. Y que lo ayuden, ¿cierto?, para que sigamos este caminar, de que los fuertes podamos levantar los brazos, ¿cierto?, de aquellos que están débiles. Y decirle a usted que cuide su salvación, que es un regalo, es una dádiva de Dios, que Dios nos ha dado, ¿cierto? Pero también debemos de cuidarla. Debemos, no la tomemos, ¿cierto? Como dice en Hebreos, ¿cierto? Capítulo 10, habla de esta salvación. Dice 10:26, advertencia contra el que peca deliberadamente, dice el Señor, para terminar. Dice, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expiación de juicio con hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. Miren lo que decía en el Antiguo Testamento, lo que sucedía. Se levantaban, ¿cierto?, 2 o 3 testigos, irreversiblemente al hombre lo mataban. ¿Ya? ¿Cuánto mayor? Y escúcheme bien lo que viene esta parte. ¿Está escuchando? Mire, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotea al Hijo de Dios? El que murió en la cruz, que dio la vida por usted, ¿ya? Y que muchas veces nosotros nos apartamos de Él no obedeciéndole, ¿ya?
que tuviere por inmunda la sangre del pacto que Él hizo, porque hizo un pacto al morir en la cruz, ¿cierto? Hizo un pacto para que nosotros pudiéramos vivir eternamente, en la cual fue santificado y se hiciere ofrenda al Espíritu de gracia. Pues conocemos que Él dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo, dice. Escuche esto. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque a lo mejor uno dice, si yo conozco a Dios. Pero en esta fecha tomamos, fumamos, nos drogamos, ¿cierto? Pecamos deliberadamente. Sabiendo hacer lo bueno, hacemos lo malo. Y eso es lo que causa que Dios no esté contento ni conforme con nosotros. Por eso nos dice que nosotros no descuidemos nuestra salvación. Porque ¿cómo descuidamos nuestra salvación? Si escaparemos nosotros de la justicia de Dios. Escapamos a lo mejor si Dios dice uno, si yo estoy en Cristo, no me va a juzgar. No, nosotros también vamos a ser juzgados. Amén. Porque si nos equivocamos deliberadamente diciendo, no, si hoy día yo puedo tomar, porque hoy día yo le pedí permiso al Señor para hacerlo. Y después me arrepiento y después sigo caminando normal. No, Señor. No, Señor. Los caímos, lo equivocamos, ¿cierto? Y debemos de caminar conforme es la voluntad de Dios. Amén. Nos debemos de andar con una patita afuera, con una patita adentro. Debemos de obedecerle a Dios en todo lo que Él nos ha demandado. Amén. Dios ha dicho que todos los departamentos de nuestro ministerio tienen que trabajar. Todos los hogares que Dios ha nombrado, ¿cierto? Y ha hecho que trabajen, tienen que trabajar. Eso es estar en obediencia. No lo dijo el pastor, no lo dijo la pastora, no se nos ocurrió a nosotros, sino que Dios demandó en este ministerio que nosotros todos, desde el más pequeño hasta el más grande, trabajaran. Y ninguno se puede negar o apartarse, ¿cierto?, de lo que Dios ha demandado. Entonces, ¿cierto?, usted tendrá que darle a Dios cuenta, ¿cierto?, de que si hoy día usted no está haciendo culto en su casa, si no está obedeciendo a Dios, si no está obedeciendo a los pastores, tendrá que dar cuenta. Que Dios les bendiga grandemente, ¿cierto? Porque esta semana es una semana de lucha para muchos, ¿cierto? Amén. Y de bendición Amén. Para muchos también. Amén. Por eso Dios nos decía que siguiéramos orando y ayunando, ¿cierto? Para que podamos, ¿cierto?, disfrutar también de esta semana, ¿cierto? Pero en el Señor. Amén. Amén. Que Dios les bendiga grandemente y lo invito a glorificar al Señor en esta hora. Que Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga. Amén. Dios de paz les guarda. Amén.